Muy buen día, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Hablemos con los Padres, este programa dedicado con mucho cariño para las mamás, papás, cuidadores de niños y adolescentes. Hoy estamos en vivo y en directo, son las 10 de la mañana con 1 minuto del sábado 15 de mayo, hoy día sábado, día dedicado a la Virgen María, mayo, mes dedicado a la Virgen. Y hace 2 días, el 13 de mayo, estábamos celebrando también a nuestra Santísima Madre bajo la advocación de la Virgen de Fátima. Así que bueno, estamos muy contentos por todo esto. Este programa de por sí es muy mariano porque siempre son los sábados. Y ya habíamos anunciado desde el sábado pasado y también a través de las redes sociales el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Como les decía la semana pasada, como un adelanto, décadas atrás este tema casi no era muy frecuente, casi ni se hablaba, y en estos últimos años pues cada vez está siendo mucho más frecuente, sobre todo en los colegios, sobre todo en los colegios en los años de secundaria, aunque también en los de primaria, y ni qué decir de nosotros, los médicos psiquiatras, que es, como decimos, el pan de cada día. Es un motivo muy frecuente de atención en las emergencias psiquiátricas y también en la consulta externa. Y cada vez gente más joven se va uno va conociendo que llegan a hacer esto. ¿De qué estamos hablando? De adolescentes que se agreden a sí mismos. Y cuando estamos hablando que se agreden, obviamente hacemos referencia a lo que es la agresividad. Y a manera de ir entrando un poquito en este tema, tenemos que ser conscientes y saber que la agresividad, el impulso agresivo, forma parte de nuestro ser. Todos los seres humanos tenemos el impulso agresivo. Ustedes saben que desde que el hombre apareció en la historia hasta el día de hoy, ha ido evolucionando no solamente la forma, la estatura, la forma de su cuerpo, partes de su cuerpo, sino también el cerebro. No es por todos los estudios que se han hecho, el cerebro del hombre primitivo, la estructura, la forma, las partes no son las mismas que el cerebro del hombre de hoy. Ha habido una evolución, ha habido un cambio. Y de lo que nosotros conocemos es que desde que el hombre apareció en la tierra, vamos a decir del hombre primitivo, la parte más primitiva, entre comillas, del cerebro, o una de las partes más primitivas, más antiguas, es la que está relacionada con lo que es el impulso agresivo y el impulso sexual, que están bastante relacionados. Y si uno se pone a hacer un enfoque evolutivo de eso, tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque para que el ser humano, para que el hombre haya podido sobrevivir y enfrentarse y asesinar a otras especies, porque ustedes saben que en ese tema de sobrevivencia es morir o matar, pues para poder sobrevivir y exterminar y no ser exterminado, pues el hombre ha hecho uso de esa agresividad, de ese impulso agresivo para sobrevivir y también del impulso sexual para perpetuar la especie, para reproducirse y para que no se extinga. Entonces, por eso es que está muy relacionado estos dos impulsos, el agresivo y el sexual, que es, vamos a decirlo así, lo más primitivo, la parte más primitiva que tiene nuestro cerebro, todos los seres humanos, ¿no?
Entonces, esto un poquito como para ir entrando en el tema. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos en ese argumento que como eso ya tiene años, entonces ya pues hay que dejar que fluya la naturaleza. Entonces, como eso lo tienen mis ancestros, entonces daré rienda suelta a mi impulso agresivo y daré rienda suelta a mi impulso sexual. Realmente sí, y eso es mucho lo que los medios de comunicación a través de programas, de películas, comerciales, videoclips, es lo que se está vendiendo un poco eso, ¿no? Es decir, como que las estrellas, los ídolos juveniles, salen insultar a medio mundo, a pegarle a los periodistas, ¿no? Y están con una pareja, están con otra, incluso de diferentes sexos, y eso se está vendiendo como que, wow, ¿no? Esta persona qué liberal, ¿no? Pero realmente si uno ve eso, o sea, es el hombre primitivo, o sea, no hay ningún logro en eso, porque esa es nuestra esencia la más antigua, no se tiene que hacer ningún esfuerzo para dar rienda suelta al impulso sexual y agresivo. Forma parte de todos nosotros. Si queremos ir ya a la parte más elevada, más elaborada, más evolucionada de qué se hace con esto, porque no se puede, yo no puedo desaparecer de mí, ni el impulso sexual ni el agresivo, no lo puedo exterminar, está dentro de mí. Entonces, acá el punto es qué hago con eso. Y ahí vienen, por ejemplo, lo que son, hablando ya de quienes pertenecemos a la Iglesia Católica, los santos. Los santos son personas que han tenido y que tienen, porque de hecho que hay santos ahora que los conocemos seguramente, eh, que tienen esos impulsos, tanto el sexual y el agresivo, pero el detalle es qué hacen con eso. Hay una, hay una anécdota que contaban de San Francisco de Sales. Ustedes saben que San Francisco de Sales es un santo y doctor de la Iglesia Católica. Y este santo es conocido, era y es conocido como el santo de la amabilidad. Así se le conoce. Así como hay el santo de la escoba, ¿no? El santo de la amabilidad. Se dice que San Francisco de Sales era una persona muy dulce, muy amable, que atraía a muchísimas personas por esa forma de ser. Sin embargo, el propio San Francisco de Sales, porque ha dejado escritos muy hermosos, reconocía que algo con lo que él ha tenido que luchar durante toda su vida ha sido con la ira, toda su vida. Incluso hay muchas anécdotas de esa índole, no me quiero ir por ese lado. Entonces, es una persona que todo el tiempo ha estado luchando con la ira, sin embargo, ha habido un trabajo tan intenso a ese nivel que el trato que daba jamás era agresivo, era todo lo contrario. Y hay una, incluso se cuenta también que cuando él estaba en su lecho de muerte, estaba enfermo, estaba siendo atendido por religiosas y una de las religiosas le preguntan a San Francisco de Sales cuál era la virtud más importante de todas, cuál consideraba que era la más importante. Y San Francisco de Sales le contesta escribiendo, porque estaba tan enfermo que no podía hablar, escribe humildad. Y acá quiero compartir con ustedes algo solamente para terminar la introducción y después ya entrar al tema de lleno. Algo que escribe justamente sobre la humildad, San Francisco de Sales, que para él era la virtud más importante de todas. Y dice San Francisco de Sales, el más alto grado de humildad consiste en ver, servir, honrar y tratar amablemente a los que no son de nuestro gusto y que se manifiestan hostiles, ingratos y molestos hacia nosotros. Entonces, a lo que voy es cómo las personas van eligiendo, van trabajando, van enfocando en qué hacer con esos impulsos. Pero al final los impulsos los tenemos todos. Bueno, ese digamos es el grado máximo heroico al que todos deberíamos y debemos aspirar, ¿no? Pero ahora lo que vamos a hablar es de esta agresividad que llama mucho la atención porque estamos acostumbrados o mal acostumbrados a que lo, entre comillas, normal es que si una persona se molesta,
grite, insulte o por último le pegue a otra persona para reaccionar, ¿no? Pero lo que saca de cuadro es que la persona no pegue a otro, sino que se pegue a sí mismo. Y ahí ya entramos en lo que es el campo nuestro, de la psiquiatría. ¿Por qué esta persona que por último, si se molesta que le pegue a otro, por qué se pega a sí mismo? Y más aún si estamos hablando de adolescentes. Vamos a ir ya entrando en el tema y no hay una sola explicación para esto, para empezar. No sería adecuado que si a mí me dicen, oye, tal adolescente se está pegando, yo automáticamente diga, es por tal cosa. No, eso sería un gravísimo error porque la psiquiatría no es matemática que 2 más 2 son 4 donde sea y como sea. No. Entonces vamos a ir poco a poco viendo los diferentes escenarios y obviamente no son los únicos, nos faltaría programa para seguir hablando, pero iremos con los más frecuentes más o menos en nuestro medio. A ver, por ejemplo, hay chicos y chicas que tienen el diagnóstico de autismo, de retraso mental, y que ese diagnóstico lo han recibido desde muy pequeños y su comportamiento, bueno, ahí tenían sus problemas de aprendizaje, pero como que no daban mucho problema, entre comillas. Y una vez que empieza la adolescencia, es como que parece que fuera otro, como que se transformó, ¿no? Incluso hay gente que los lleva a exorcizar porque creen que se le ha metido un demonio, están como, ¿no? Entre comillas, como posesos, porque empiezan a tener conductas, por ejemplo, de golpearse la cabeza contra la pared, pero de una manera pues brutal, ¿no? Contra el piso, contra la punta de la esquina de la mesa, contra el suelo, y empiezan también a masturbarse, ¿no? Vamos, a veces asociado, a veces no. El tema es, no voy a entrar a ese tema de la masturbación, pero también es frecuente que esté asociado a eso. Pero digamos, se agreden, ¿no? Y la gente, obviamente, no tiene por qué saber, se asusta. Empieza a venir de las cosas, las posibilidades del, ¿no? Desde que se le entró el demonio hasta que tiene un tumor en el cerebro, en fin. ¿Qué sucede? Sucede que en estos chicos con retraso mental, con autismo, sobre todo de un nivel un poco de moderado a grave, por lo general, o sea, no estamos hablando de algo leve, por lo general, hay dos temas con estos chicos. Primero, hay un tema sensorial, es decir, hay estudios que nos demuestran que algunos de estos chicos, algunos que tienen retraso mental, que tienen autismo, la parte cerebral que se encarga de la sensibilidad, del tacto, de sentir los sonidos, de sentir los olores, de sentir las texturas, está alterada, está alterada. En algunas personas está demasiado activa la sensibilidad, que un pequeño ruidito y ¡bah! Se aturden, o todo lo contrario, que es lo más frecuente, es decir, lo que de repente yo me raspo con cayéndome y me duele horrible, estos chicos pareciera, porque hay un tema ahí probablemente cerebral, que no les duele. Su sensibilidad está alterada. Entonces, al final, a quien más le duele es a la mamá que lo ve, pero el niño y sigue y sigue y sigue. Ahí hay una situación que también muchas veces, por eso es que siempre se pide a las mamás y a los papás y cuidadores que cuando detecten, cuando alguien, un médico les diga, señor, señora, su hijo, su hija tiene retraso mental o tiene autismo, inmediatamente uno tiene que ir a medicina de rehabilitación, que es la especialidad que se encarga de enviar las terapias. Y una de las terapias, por ejemplo, es la terapia sensorial, porque esa parte se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar, los niños tienen que empezar a sentir texturas distintas, probar distintos sabores, porque hay una alteración a ese nivel. Y si no se ha trabajado eso, después la vida nos va trayendo factura. Entonces, hay un tema por ahí. El otro punto es el tema del lenguaje. Por lo general, hay chicos que tienen
su nivel de autismo, su nivel de retraso mental, que no les permite pronunciar palabras, menos oraciones, ¿no? Empiezan a hacer ruidos extraños, por gestos, no hablan. Entonces, ¿qué sucede también? Muchas veces la manera que estos niños, que estos adolescentes, perdón, tienen de comunicarse es a través de sus conductas. Ellos no pueden decir esto no me gusta, o no pueden decir me está doliendo esto, o me está picando. Entonces empiezan a tener conductas que para nosotros son extrañas, pero son los recursos con los que ellos cuentan. Por eso, nuevamente, si me están viendo, escuchando, mamás, papás, cuidadores de niños con retraso mental y autismo, periódicamente, cada cierto tiempo, mínimo una vez al año, hay que hacer la revisión con el pediatra. También, porque a veces puede haber un problema médico que como estos niños no hablan, lo manifiestan con golpes, de otra forma, no lo dicen. En cambio, el niño que habla, mamá, me duele la barriga, mamá aquí, mamá allá, pero estos niños no. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer antes que estar llevando que lo endemoniaron y no sé qué cosas, es llevarlo al pediatra porque de repente puede estar pasando algo, ¿no? Incluso cuántas veces ha habido casos también hasta de apendicitis con estos niños que como no dicen me duele la barriga, entonces uno tiene que estar muy alerta y siempre, siempre descartar primero cualquier cosa médica, me refiero a algo físico, algo orgánico, eso es lo primero. Entonces estamos viendo que estos niños o que estos adolescentes con autismo, con retraso mental, con las dos, empiezan a tener muchas veces esta conducta por un tema sensorial, por un tema de no tener recursos para comunicarse, y por eso es súper importante, por favor, que estos niños no deben dejar su tratamiento de medicina de rehabilitación. No se confíen en que es lo que hace la terapista y se acabó. No, no es eso. Vamos a seguir conversando, pero quiero decirles que desde ahora pueden hacer ustedes sus intervenciones, sus consultas sobre lo que es la, este tema de la agresividad en los adolescentes. Bueno, lo pueden hacer a través del Facebook, pueden escribir en el Facebook, en Radio San Camilo Perú, pueden hacer sus llamadas o dejar sus mensajes de WhatsApp en este preciso momento, desde ahora lo pueden hacer al 957-561-832. El programa ahora va a ser hasta las 11 de la mañana, así que por favor no se animen a última hora, porque si no ya se viene el cierre del programa, y por supuesto también a nuestros amigos del Zoom pueden hacer sus consultas a través del chat. Seguimos entonces. Habíamos dicho entonces estos casos. A veces también puede ser que son casos de psicosis, que ustedes saben que la psicosis se caracteriza porque se pierde el contacto con la realidad se percibe de una manera alterada, empiezan a haber una serie de cambios y vienen lo que son las alucinaciones auditivas, es decir, que la persona escucha voces de personas que no existen. Y a veces estas voces le dicen a la persona que se haga daño, córtate, pégate, golpéate, empiezan a darle órdenes. Entonces la persona, como ya no ha perdido el contacto con la realidad, muchas veces, por ejemplo, escuchan la voz que es de Dios, ¿no? Y Dios le manda a hacer, pero sobre todo la mayoría de veces no es de Dios, sino es del diablo, ¿no? Y el diablo les manda a hacer, mira, tal cosa. Entonces ellos empiezan a obedecer esas voces, y es así como se empiezan a hacer daño, a golpear de una manera bastante cruel. Obviamente, eso necesita pues atención y tratamiento. En otros casos, los adolescentes, y sin que se enteren los papás, consumen drogas, y algunas drogas, cuando las personas están intoxicadas con cierto nivel de sustancia, empiezan también a tener estas alucinaciones. Pasa el efecto de las drogas y ya dejan de escuchar esas voces, pero también muchas veces las personas cuando están intoxicadas por drogas, a veces las mezclan, también escuchan voces, o incluso también cuando toman licor, ¿no? Empiezan
a ponerse a escuchar una canción y a ponerse tristes y de repente la canción dice una cosa y lo empiezan a obedecer, pero no están, pues, no están bien porque su conciencia está alterada porque están intoxicados por alcohol, por algún tipo de droga. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Hay otro grupo que con ese ya nos vamos a quedar, que es el que más atendemos los psiquiatras, que es el grupo que no tienen ni retraso mental, ni tienen autismo, ni tienen psicosis, ni se han intoxicado con ninguna droga. Entonces, generalmente va por el lado de ciertos rasgos de personalidad que los chicos van desarrollando y que tampoco hay que encasillar en que son del mismo grupo, ¿no? Cada persona tiene sus particularidades. Entonces hay chicos, vamos a decir, entre comillas, que son normales, entre comillas, o sea, están coherentes, lúcidos, son inteligentes, están en el colegio, ¿no? Aparentemente no llaman la atención, pero de repente un día aparecen con un polo de manga corta y uno sin darse cuenta ve que tiene un montón de cicatrices acá en la parte del antebrazo, ¿no? Sobre todo en el antebrazo izquierdo, que esa es la clásica, porque la mayoría de las personas son diestras, ¿no? Entonces agarran la hoja de afeitar con la derecha y empiezan a cortarse el antebrazo izquierdo. En menor grado, los muslos, otros menos frecuente el abdomen, ¿no? O lo otro es jalarse los cabellos, morderse los labios hasta hacerlos sangrar. Si le quitan los padres con qué hacerse daño, entonces empiezan a dejarse crecer las uñas y con las uñas, a jalarse los cabellos, etc., etc., etc. ¿Cuáles son las características? No quisiera que se entienda como que todos son iguales. Estamos hablando generalidades, pero no vamos a decir que todos son así. Entonces, ya para entrar en materia. En primer lugar, podríamos decir que estos chicos tienen un alto egocentrismo. Primero voy a hablar de las características de los adolescentes y después voy a hablar de las características de la familia. Primero voy a empezar con lo de los adolescentes. Son chicos, chicas que tienen un egocentrismo muy alto. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos egocentrismo, ¿no? Es decir, estamos buscando ser el centro nosotros, ¿no? El tratar de ver lo mejor para nosotros. Pero eso es algo que tenemos que trabajar todos los días, ¿no? Porque si queremos ser seguidores de Cristo, pues tenemos que pasar del egocentrismo al cristocentrismo, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema que en algún momento algo lo hemos comentado. Entonces, a lo que voy es que estos chicos tienen un excesivo egocentrismo, tóxico, a niveles tóxicos, a niveles dañinos, ¿no? Es decir, buscan inconscientemente recibir un trato preferencial por sobre los demás, el ser reconocidos por sobre los demás, no peor que los demás ni igual que los demás, mejor que los demás, el sentirse personas importantes, el sentirse personas que ejercen poder, que esa es una necesidad de todo ser humano. Lo que pasa es que esto estamos hablando que ya son niveles demasiado tan altos que ya son dañinos. A eso me refiero, porque al final todos los tenemos nosotros, ¿no? Pero este egocentrismo es ya excesivo, esta necesidad de sentirse importante es excesiva, esta necesidad de ejercer poder por sobre los demás, de que yo decido por sobre los demás y los demás obedecen, es excesivo. Número uno. Número dos, generalmente son adolescentes que tienen serias dificultades en expresar con personas de su vida diaria, sea colegio, sea familia, en expresar sus emociones, sus vivencias, en expresarse. Son por lo general personas muy calladas, muy reservadas. ¿Y cómo te fue en el colegio? Ahí, ¿no? Y cuéntame, ¿te gustó el regalo? Sí. No, o sea, y eso, ¿no? Llegan a la casa, con la justa saludan y de ahí cierran la puerta del cuarto y nadie más los volvió a aparecer hasta que sale para ir al baño, ¿no? Y eso igual con los compañeros de colegio. No suele haber esta situación de expresar y ustedes saben que chico o chica que no habla es presa fácil de bullying, ¿no? Porque ustedes saben que eso es otro tema, pero los chicos que hacen el bullying
¿no? Los agresores van estudiando quién podría ser la víctima. Y los chicos callados, esos son, como no va a decir nada, no se va a defender, entonces muchas veces también les hacen bullying y los papás ni saben. ¿Por qué? Porque son chicos retraídos, callados, poco comunicativos en cuanto a palabras, en cuanto a la palabra hablada. Pero de repente sí son muy buenos escribiendo, tienen diarios escritos un montón, de repente les encanta dibujar y hacen historias, pero cuando se trata de hablar, nada, nada de nada, ¿no? Otra característica que tienen algunos de estos adolescentes, no quiero, por ejemplo, que se entienda como que son todos, pero por lo general son adolescentes que tienen serias dificultades en socializar, sobre todo con gente de su edad. Son esos chicos que siempre están esperando que el otro se les acerque. Si van a un grupo, no, ellos no son los de la iniciativa, están esperando que otra persona se le acerque. Y como todos piensan lo mismo, al final nadie habla con nadie. O se les acerca justo estos chicos que son malas influencias, pero como es el único que se le acercó, enganchan con esa persona, ¿no? Entonces, un problema para socializar con gente de su edad, para conversar, porque socializar no me estoy refiriendo por si acaso que vaya a fiestas, que saque a bailar, no. Socializar me estoy refiriendo a lo mismo, a establecer una relación, a establecer una comunicación fluida, a mantener una relación de amistad o de comunicación, queramos decir, con gente de su edad. Hay una seria dificultad en ese sentido. Otra característica es que son chicos que no tienen satisfacciones en su vida diaria. Es decir, no les va bien en los estudios, porque no estudian obviamente, no les va bien en el campo de los deportes, no le va bien en el campo de los amigos, no les va bien en el campo de la pareja, no les va bien en el campo de la familia. Entonces están llenos de muchas frustraciones, no se sienten satisfechos con nada de lo que está alrededor. No hay fuentes de satisfacción. Y por último, para resumir, porque es una versión súper resumida, es que son chicos que no tienen metas, que uno les pregunta y dime qué planes para cuando termines el colegio o cuando estés de vacaciones. No sé, ahí, no sé, sí, ya. Entonces, no es, yo quiero que mi equipo que tenemos con mis amigos gane este campeonato, yo quiero ganar el próximo concurso tal, o yo quiero aprender tal idioma, o me quiero aprender tal canción, o lo que fuere. Nadie está diciendo también cosas grandiosas. No hay eso. Entonces, más o menos es ese el perfil, ¿no? Y ese caldo de cultivo que va a ir trayendo una serie de reacciones ante frustraciones, porque al final cuando los chicos se agreden a sí mismos es porque están sintiendo ira, cólera, rabia, frustración. ¿Y cómo no van a tener frustración si están teniendo todas estas características? Una persona sumamente egocéntrica se va a frustrar más porque la vida es totalmente imperfecta. Si no expresa lo que está sintiendo, se va a frustrar más porque la gente no va a adivinar lo que está queriendo. Si no socializa con los otros, pues va a creer que sus problemas son los únicos porque no conversa con otra persona. Si no tiene satisfacciones, si no tiene metas, por supuesto que va a haber esta sensación de desesperanza, de cólera, de frustración, ¿no? Entonces, eso es lo que se va generando. Vamos a nuevamente renovar la invitación para que puedan participar. Les dije, como tenemos el programa hasta las 11 de la mañana, por favor, no se vayan a animar a última hora a hacer las preguntas. Pueden hacer en el próximo segmento, porque ahorita nos vamos a ir una canción, lo pueden hacer sus consultas, sus comentarios a través del Facebook. Estamos como Radio San Camilo Perú. Pueden hacer los amigos del Zoom también acá en el chat del Zoom y también a través de la llamada o mensajes de WhatsApp al 957-561-832. Vamos a una canción y volvemos con más aquí en Radio San Camilo, más corazón en las manos. Yo
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Muy bien, amigos, estamos aquí, son 10:33 de la mañana, hoy sábado 15 de mayo. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Radio San Camilo, a través de la web, que estamos como radiosancamiloperú.com, a través de la app, también pueden descargar la app a través de Play Store, estamos como Radio San Camilo, y por supuesto nuestros amigos del Facebook, en Radio San Camilo Perú. Un saludo para Mónica Guerra, que nos saluda. Buenos días, Mónica. Charito de la Calle también. ¿Qué tal? Charito nos hace una consulta. Charito nos dice, buenos días, doctora Wendy. ¿Un adolescente puede ser agresivo por imitación? Qué interesante, ¿verdad? Que a mí siempre me gusta, como les digo, esta es la parte que más me gusta cuando ustedes participan. Justamente, sí, de la respuesta es sí. Sí, justamente, sobre todo a edades tempranas. ¿Qué sucede? La etapa moral, es decir, el que el niño sepa que esto es correcto y esto es malo, esto es bueno y esto es malo, recién más o menos empieza a desarrollarse la parte moral del ser humano, en promedio, yo no digo así tomarlo en forma fija, pero más o menos a los 7 años, a los 7 años. Antes de eso, el niño, la niña, no está en la capacidad de saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. No tiene esa capacidad de saber, con esto estoy dañando, esto es egoísmo, esto es envidia. Lo que sabe es que cuando hace A, pasa algo bueno, y cuando hace B, pasa algo malo. Eso es lo que sabe, ¿no? De ahí nada más. Entonces, si nosotros tenemos a un niño menor a esa edad de los 7 años y ve, por ejemplo,
que todos en la casa, por ejemplo, en lugar de pasarnos las cosas, nos la tiramos, ¿no? Toma, acá está tu media, pa, la lanzo, ¿no? Toma tu zapato y de casualidad le cayó en la cara y nos empezamos a reír, ¿no? O empezamos a pegarnos o a gritarnos. Lo que va a ir viendo ese niño es un aprendizaje que justamente hay toda una corriente de lo que se llama el aprendizaje social, ¿no? Una de las teorías de cómo aprendemos los seres humanos y justamente es por imitación. Y efectivamente, muchas de las conductas que nosotros hacemos, por ejemplo, son imitación de lo que hemos visto cuando hemos sido pequeños. Es imitación, ¿no? Y ha quedado muy dentro de nosotros, para bien o para mal. Entonces, que sea por agresividad, ahora, cuando ponen un adolescente, no, el adolescente ya a esa edad, lo que puede ser es que desde muy pequeño lo haya visto y claro, sigue, de adolescente continúa, ¿no? Pero en el caso que un niño haya estado, digamos, tranquilo, no haya sido agresivo y recién empiece en la adolescencia, eso ya no sería imitación. Porque a esa edad los adolescentes ya no, ya tiene que haber pues un discernimiento, ya saben esto es bueno, esto es malo. A esa edad no digo pues un no rotundo, pero es más difícil que recién a esa edad empiece a ser agresivo por imitación, pero que haya empezado a edades tempranas y que si continúa creciendo adolescente sigue, eso sí, ¿no? Nos hacen otra pregunta, nos hacen la pregunta también por el WhatsApp, repetir, ¿no? Está saliendo ahí en las imágenes, el 957-561-832. Pueden hacer la consulta vía WhatsApp, como lo están haciendo, o también pueden llamar para conversar en vivo. Preguntan, ¿cuáles podrían ser los medios que estimularían las conductas agresivas en los niños? A ver, yo lo voy a decir esto con mucho cariño y mucho respeto. A los seres humanos nos encanta echarle la culpa al otro. Somos expertos, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? ¿No? Cuando uno se entera de algo. ¿Quién tuvo la culpa? No. A ver, eso de que porque ve tal programa, porque ve tal dibujo, porque ve tal película, por eso este chiquito ha sido. No, 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 no. A ver, no se trata de enjuiciar al productor de esa. Tampoco los estoy defendiendo, pero acá lo importante es lo siguiente. Uno consume lo que está necesitando. Si yo consumo dulce, es porque estoy necesitando dulce. Si yo consumo violencia, es porque mi cuerpo está necesitando eso. Si una persona, un adolescente, sereno, tranquilo, con su vida en paz, ve un programa agresivo, lo va a rechazar. No va a enganchar con eso. No engancha. Ay, qué horrible, palo, cambia. Pero ¿quién engancha? El que ya tiene el terreno preparado dentro de sí. Entonces no le echemos la culpa, sí, que la televisión basura, que yo no digo que esté bien, ¿no? Pero eso no es lo más importante, porque si le quito toda la televisión, igual, la agresividad que tiene el chico va a seguir ahí. Ahora, lo que sucede es que como los chicos lamentablemente no reciben formación por parte de nosotros los adultos, ahí lo que sucede es que los profesores, los padres se convierten en los personajes de ficción. No tienen la culpa, repito, y no es que esté de acuerdo, los productores, los guionistas, ellos no son los responsables. Porque un chico que está recibiendo y está tranquilo con lo que recibe en casa, no engancha con eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué mi hijo engancha con estos contenidos? ¿Qué está pasando? No nos vayamos por las ramas, no nos vayamos a lo superficial, vayámonos al tema de raíz, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué este niño engancha con eso? ¿Qué sucede? Esa es la pregunta. Acá no nos vamos a meter con los medios de la televisión, el internet, no, no, no. Ahí la cosa es por qué engancha igual como lo de las drogas, ¿no?
todo el mundo sabe el tema de drogas, por qué algunos se enganchan y por qué otros no. Entonces, por ahí va el punto. ¿Cómo intervenir cuando descubrimos que nuestros hijos se agreden? Esa es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Entonces, eh, si nosotros vemos que se están agrediendo, a ver, yo creo que uno siempre tiene que, como le digo a los papás, ¿no? En este siglo XXI, lamentablemente, yo creo que papá y mamá tienen que estar preparados para ver y para escuchar de todo, y me refiero en la parte negativa, ¿no? Ahora, si se están agrediendo, lo que se tiene que hacer primero es, primero uno calmarse. Si uno está nervioso, si uno está colérico, si uno está con las ganas de llorar, que llore, que grite, lo que quiera, y cuando se haya calmado, recién ingresa. Eso es lo primero. Para mí eso es lo más importante. No es tanto que le digo, es que me calme, ¿no? No se ha acabado el mundo si mi hijo se está agrediendo, ¿no? No se está matando. Entonces, ahí, tranquilos, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahí es preguntarle a esa persona cómo se siente. Punto. Nada más. No les voy a atarantar con cosas. A veces menos es más. Me tranquilizo con mucha naturalidad, con mucha paciencia, me acerco a esta persona en privado, no delante de todo el mundo en la hora del almuerzo o delante de, no, a solas, en un momento que esa persona también esté tranquila y le pregunto cómo se siente. Y me quedo callada. Y lo que vaya saliendo lo iré recogiendo y ahí. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces es que las madres cómo reaccionan. Digo las madres, ya los tendré cansados porque los padres brillan por su ausencia. Entonces las mamás, ¿qué hacen? Gritan, es lo primero, gritan de susto, le gritan a la chica, ¿no? La insultan, a veces le pegan o empiezan a forcejear para quitarle con lo que se está haciendo, ¿no? Daño, después ya la mamá se tranquiliza, llora, ¿no? Y después ni le habla y llorando se pone a limpiarle la herida. Y ahí terminó, ¿no? Entonces es todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. Porque lo más importante no es la herida, así sea horrible. Lo más importante es cómo se siente esa persona. Porque por si acaso a la persona que se ha hecho la herida no le está doliendo. La persona dice, doctora, a mí me gusta ver la sangre. Me gusta. Algunos me dicen, hasta se ve bonito. No me gusta cuando está todo así sin cicatriz, todo bien, no me gusta. Sé que suena loco, raro, pero es lo que siento. Entonces yo le escucho. Entonces no le está doliendo, no está sufriendo, ¿no? Lo que está sufriendo es por dentro. Y nadie le pregunta cómo se siente porque todo el mundo está viendo ahí la sangre, ¿no? Que encima son, ni siquiera son, nadie se ha muerto por esos cortes, ¿no? A menos que sea pues en una zona vital. Pero nadie le pregunta cómo se siente. Eso es lo que tenemos que hacer y en silencio escucharle. Tranquilas, tranquilos, ¿no? Porque si no vamos a hacerle sentir culpa a la otra persona y de por sí ya se siente bastante culpable, ¿no? Bueno, seguimos con las preguntas. Acá había un comentario importante como todos los que ustedes hacen. Dice, los videojuegos de guerra y cosas de ese tipo pueden ser terreno de cultivo para tener conductas agresivas. No, como les digo, no es, qué bonito sería, o sea, qué bonito sería que fuera por eso, ¿no? No es por eso, no es por eso. Si yo ya tengo esa agresividad, voy a consumir agresividad, ¿no? Punto. No es tanto obviamente le ayudan a fantasear y todo eso, pueden estimular, pero no va a ser el origen eso, ¿no? Que puede exacerbar, que puede reforzar, sí, pero no es cortar el problema de raíz el cortarle ver esos videos, ¿no? Además, si yo le corto esos videos, que hay que hacerlo progresivamente, le tengo que ofrecer otra cosa, como ya lo hemos dicho, porque si no lo dejo en el aire.
Si yo le digo ya no vas a usar 3 horas esos juegos que paran matándose todos, porque hay juegos también de verdad que son muy impactantes, de verdad, horribles, horribles. Yo he tenido la oportunidad que un niño, ni siquiera adolescente, me enseñó una cosa, pero terrible, ¿no? Que salía y ponen personajes de niños, pero con sangre, que los de una cosas horribles, ¿no? Entonces, si yo le quito eso es porque le estoy ofreciendo otra cosa, ¿no? Eh, Cuando le decimos a un varoncito, los hombres no lloran, no es una intervención que agrede los sentimientos de la persona, por supuesto, ese comentario es sumamente asesino, ¿no? Los hombres no lloran es terrible, es terrible. Como hay un mandamiento, dice no matar, ¿no? Nosotros matamos muchas veces con las cosas que decimos y lo hacemos muy seguido, ¿no? Y no somos conscientes y no nos confesamos, ¿no? Eso es una frase asesina, ¿no? O sea, los hombres no lloran. Es una agresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo no, si yo no expreso mi emoción llorando, entonces voy a tener que buscar una válvula de escape. Si yo no lloro, ¿qué hago? Me corto. Entonces, ¿a quién le hago daño llorando? ¿No? Es un tema de los prejuicios en el fondo son miedo, ¿no? Y algo que hace mucho daño a la salud mental de los varones es que se les cría con la cultura del miedo a los varones y a las mujeres con la de la exigencia, ¿no? A las mujeres se les exige demasiado desde que son niñas y a los hombres el tema del miedo, ¿no? Oye, que eso es para gays, oye, que eso es saco largo, ¿no? Oye, que te van a decir tal cosa, ¿no? Entonces, no, realmente es muy agresivo el decirle a un varón, incluso a un niño, que no debe llorar, que los hombres no deben llorar, ¿no? No se imaginan cuánto daño eso hace, que lleva a problemas hasta hombres mayores, ¿no? Cuando yo he podido atender papás, eh, que han tenido que llorar delante de mí porque sus hijas habían sido abusadas sexualmente, por ejemplo, y diciéndome que desde niños le dijeron que no llorara. Entonces, imagínense todo lo que acumulan hasta que revienta, ¿no? Y lloran en esa situación, ¿no? Complicado, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto lo que nos ponen en el WhatsApp. Sí, es muy agresivo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos diciendo que para que una persona exprese su frustración, hay maneras saludables, normalmente deberían ser aceptadas por todos nosotros sin que haga daño a nadie. Cuando una persona llora, ¿a quién le hace daño? El hecho que uno sea intolerante a, a muchas cosas no quiere decir que entonces nadie deba llorar, ¿no? Cuando los bebés gritan, ¿no? El bebé tiene que gritar, ¿no? Entonces, ahora que yo sea intolerante, que no me guste, ese es tema mío, pero yo no tengo por qué en esos temas que yo tengo que mejorar, implicar al otro, que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, me ponen acá, gracias, licenciada Wendy. Bueno, no soy licenciada, doctora tampoco porque no he hecho doctorado, soy psiquiatra, médica psiquiatra, pero bueno, estamos como lo de Chespirito, dígame licenciado. Nos dice, ¿cómo se podría tratar el tema de agresión entre primos que viven muy cerca? Una de las mamás dice, ¿qué dice? ¿Cómo se podría el tema de agresión entre primos? Una de las mamás dice que es normal y no hace caso ante el requerimiento de otra. Miren, la verdad, hay una situación que yo siempre la comento con gente de colegas, que hay un diagnóstico que no está oficializado y yo creo que sí debería estar, que es el de mal espacio criado. El mal criado, ¿no? Hay muchos casos que llegan a psiquiatría que son principalmente casos de adolescentes mal espacio criados. No son casos psiquiátricos y quieren que el médico psiquiatra haga
la labor que debería ser papá o mamá, ¿no? Entonces después, ay, que usted no sé cuánto, ay, a ver, le digo, señora, yo soy médica psiquiatra, yo no soy la mamá de su hijo. Yo le puedo orientar a usted como mamá a lo que tiene que hacer, pero la que la tiene que hacer es usted. Es como que la mamá ya entonces usted haga la receta. No, eso me corresponde a mí, no de las indicaciones, eso es a mí. Entonces, acá hay un problema de crianza terrible, terrible. ¿Por qué creen, mis queridos amigos, con mucho cariño se los digo, por qué creen que el programa se llama Hablemos con los padres y no se llama Hablemos con los adolescentes? Yo, tranquilamente, todos hubiéramos podido acá en la radio poner un programa Hablemos con los adolescentes o Hablemos con los niños, ¿no? Tan bonito y me gusta conversar con los adolescentes. O sea, para mí, ¿no? Encantada. Hablar con los adolescentes, con los niños. Pero no, no, porque hay un gravísimo problema de salud pública, es de mala crianza. Y hace poco también me enteraba un tema de una profesora de secundaria que me comentaba, ¿sabes qué, Wendy? Eh, los chicos me han faltado el respeto a mí, que soy profesora nueva, ¿no? Incluso, bueno, no voy a contar los detalles, pero una cosa muy irrespetuosa, ¿no? Incluso hasta con redes sociales y ahora como todo, ¿no? Y han llamado a los papás y los papás le han dicho, ¿sabe qué, profesora? O a la directora o al director, es que son adolescentes, pues, déjelos. A ver, una cosa es ser adolescente y otra cosa es tener conductas disociales, discúlpenme, ¿no? Entonces, como es adolescente que haga lo que le dé la gana, por favor, eso es un tema de crianza, no es un tema psiquiátrico, es un tema de crianza. Y ese tema de crianza viene de los papás, porque ellos son los responsables, ¿no? ¿Y qué sucede, veo yo? Me van a disculpar, todos tenemos nuestros defectos, ¿ah? Empezando por mí. Pero yo también veo que hay un tema de ociosidad, de la ley del mínimo esfuerzo. Porque si yo me pongo a corregir a mi hijo, me va a quitar tiempo, yo quiero hacer otras cosas, yo estoy cansada, ¿no? Entonces, déjelo, ya es la adolescencia, profesora, ¿no? O se ponen a contestar malcriadeces, porque una cosa es que el paciente sea agresivo, que hay un tema de personalidad, y hay chicos, adolescentes que son mal criados, ¿no? Entonces, una cosa es que a mí me digan, un chico que está con cólera me diga cosas, un montón de cosas agresivas, y yo me estoy dando cuenta que lo está diciendo por agresividad, entonces yo tranquila, ¿no? Pero hay chicos que uno se da cuenta cuando es agresivo por un tema de, que está pues por varios problemas, incluso con temas suicidas, ¿no? Pero hay chicos que son malcriados con uno. Eso no. Eso se tiene que corregir. Y no con los hijos, con los papás, ¿no? Entonces, un día también, igual, en una consulta hace poco, hace 3 semanas, ¿no? Una chica ya la iba yo a derivar y me dijo una malcriadez, ¿no? Una malcriadez, que no venía al caso, ¿no? Porque ya no nos íbamos a ver, ¿no? Pero parte de su tema, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la mamá adoptiva? Porque ese también es otro tema que en algún momento lo conversaremos, que hay todo un tema, no digo que todos, ¿no? Se mató de la risa la mamá adoptiva, con una malcriadez que, claro, que ella dice a todo el mundo me cayó de mí, ¿no? Obviamente los psiquiatras siempre somos los porfiados, ¿no? Nos caen los golpes, los escupitajos, las lisuras, así es, bueno, gajes del oficio, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención no era el adolescente, porque ya no, ya me imaginaba que era así, porque por eso era la consulta, ¿no? Sino por la mamá, matándose de la risa, ¿no? Entonces acá lo que nos preguntan con esto eh, de la agresividad entre primos, eso no, pues, ¿no? O sea, una cosa es que yo tenga mis reacciones, ¿no? Que de repente son muy impulsivas y esto, pero otra cosa es que ya sea una forma de relacionarme con el otro a través de la agresividad. Eso ya no, que de repente me dijo un chiste y a mí no me gustó o me puso cabe y me caí, ya me molesté. Pero de ahí que todo el tiempo esté relacionándome agresivamente, eso no es así. Entonces acá el punto no es hablar con los hijos, sino es hablar con la mamá. Ahora, también uno tiene que saber cuáles son sus límites, ¿no? Y acá yo me dirijo, por favor, como siempre, a las abuelitas y a las tías, ¿no? Pero a las abuelitas que me están escuchando. Su función de crianza ya acabó con sus hijos.
Si ustedes ven que sus nietos, sus nietas, están siendo mal espacio criados por la nuera, por su hijo, etcétera, ustedes hablen con los papás, pero ahí no más, ¿no? Los hijos no son de ustedes. Los hijos no son de ustedes. Igual también para los médicos, para las madrinas, para los padrinos, para los catequistas. Ya hay cosas que ya no dependen de uno, ya qué vamos a hacer, ¿no? Ofrecérselo a Dios, encomendarles en la oración, pero tenemos que saber que tenemos nuestros límites, ¿no? Entonces, ahí no más. Tampoco vamos a estar ahí queriendo cambiar al mundo y todo eso, ¿no? Bueno, quería también darles una noticia muy linda, muy linda que tenemos. Está viendo un congreso latinoamericano que está participando, obviamente, San Camilo. Son todos los días viernes a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Ha empezado en este mes de mayo y son temas, hay diferentes temas, pero el tema eje es hacia un acompañamiento humanizado en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es de interés para muchas personas, para personal de salud, para acompañantes, para familiares, para cuidadores, para las personas que están también padeciendo las enfermedades. Se transmite en vivo todos los días viernes de este mes, en este viernes 18 de mayo va a ser, también, perdón, este viernes a las 18 horas, y se transmite por Facebook de Radio San Camilo y también por Radio San Camilo, por la web, ¿no? radiosancamiloperú.com y por el Facebook que es Radio San Camilo Perú, ¿no? Entonces eso también hacerles la invitación. Participan religiosas, religiosos, laicos, médicos, en fin, es de verdad que me gusta mucho porque es bastante integral y muy católico, como dice su nombre, muy universal, ¿no? Entonces hay diferentes enfoques. Les invitamos también para que se puedan conectar. Bueno, solamente quería terminar, mis queridos amigos, para decirles las características de la familia, que era lo que faltaba también, que generalmente son familias en las que hay mucha ausencia de los cuidadores, sea de papá, mamá, ¿no? Hay muchas ausencias en estas familias por lo general, no hay muestras de afecto, hay mucha crítica. Entonces ahí viene un choque tremendo porque un adolescente que tiene una alta necesidad de admiración, de sentirse importante, justo le toca en una familia que es todo lo contrario, que no le da ni lo mínimo necesario que necesita, ¿no? Y ahí viene el choque. Entonces, el tratamiento principalmente no es tanto, la medicación ayuda, pero no es fundamental, ¿no? Se tienen que trabajar varios ejes, ¿no? El tema de trabajar individualmente, psicoterapéuticamente con los chicos, con la familia y también con el colegio, ¿no? Entonces es un tratamiento que realmente es bastante complejo, hay que tener muchísima paciencia, pero, pero yo creo que hemos podido conversar un poco compartir de este tema. Da para muchísimo más, se pueden hacer muchos enfoques, ¿no? Pero yo he querido más o menos hacer como una radiografía, porque lo más importante, como decían en la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Esa es la pregunta, ¿qué tenemos que hacer, no? Y lo más importante es cómo se siente la persona. La persona, por más que pase todo esto, no se está sintiendo bien, no se está sintiendo bien, y eso es muy importante que se pueda tener en cuenta, ¿no? Cómo las personas se sienten. Más que lo que hacen, es lo que sienten, porque ahí viene el tema de fondo, ¿no? Los chicos me dicen, doctora, recién cuando me he empezado a cortar, mi mamá pasa tiempo conmigo, mi papá que ni siquiera me llamaba porque no vive conmigo, ahora me está llamando todas las semanas. Cuando yo no me cortaba, nadie me hacía caso, ¿no? Entonces no es que lo hagan a propósito, no es que lo hagan a propósito, sino que inconscientemente pues hay esa necesidad, esa frustración, es un grito de auxilio, de existo, háganme caso, atiéndanme, ¿no? Y en la medida de sus posibilidades, porque no tienen muchos recursos estos chicos comunicacionales, sociales, entonces algo muy básico, lo que está a la mano, muy primitivo, ¿no? Es el tema de la agresividad, ¿no? Hacia uno, porque es tanto el tema esto de socializar que ni siquiera es que le agreguen al otro, ¿no? Sino contra mí.
es de verdad una cruz para estos chicos. Así que, bueno, nuestra oración siempre, nuestra ayuda, si tenemos esos casos, hay que tener mucha dulzura como la de San Francisco de Sales. Muy bien, mis queridos amigos, entonces muchas gracias por habernos acompañado en esta hora. Hacerles la invitación para el próximo sábado, Dios mediante. Vamos a hablar sobre un tema también muy frecuente, que es sobre adolescentes que dicen ser homosexuales. Es un tema muy delicado, eh, pero que lo vamos a conversar con mucho respeto, con mucha delicadeza y con mucha claridad también. ¿Qué pasa cuando si un adolescente nos dice que es homosexual, ¿no? Es que es la adolescencia y se le va a pasar, quiere decir que alguien ha abusado sexualmente de esa persona, quiere decir que ya es declaradamente homosexual y ya tenemos que hacernos la idea, le tengo que castigar para que se le pase. ¿Qué hacemos? ¿Por qué sucede esto? Entonces vamos a compartir los diferentes escenarios en que esta situación se puede dar. Adolescentes que dicen ser homosexuales para el próximo sábado aquí en Radio San Camilo, para todas aquellas personas que desean escuchar el programa repetido, pueden hacerlo el día de mañana domingo a las 10 de la mañana por la web en radiosancamiloperú.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos. Ya saben, los viernes a las 6 de la tarde el Congreso Latinoamericano hacia un acompañamiento humanizado en un contexto de pandemia en Radio San Camilo. Muchísimas gracias.